Me avergüenzas. Me das asco. La voz de Camila, mi nuera, se clavó en mi pecho como un puñal helado, resonando en el elegante salón privado del restaurante El Cisne Dorado. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana, el murmullo de las conversaciones amortiguadas, todo se detuvo. Mis ojos se fijaron en los suyos, fríos, desprovistos de cualquier rastro de la calidez que alguna vez pensé que compartíamos. Marco, mi nieto, el motivo de esta cena de graduación, se encogió en su asiento, su rostro joven, habitualmente radiante, ahora una máscara de mortificación. A su lado, Rodrigo, mi hijo, miraba el mantel, incapaz de sostener mi mirada o la de su esposa. Un silencio espeso, pesado como la losa de un sepulcro, se paró sobre nuestra mesa. La sonrisa que había adornado mi rostro durante toda la noche, una mezcla de orgullo por Marco y la alegría de ver a mi familia reunida, se desvaneció. Sentí un nudo apretado en la garganta, una punzada aguda en el corazón. ¿Qué había dicho? ¿Qué había hecho? Mi mente, que había navegado las complejas aguas de los negocios durante décadas, se quedó en blanco. ¿De qué hablas, Camila? Logré balbucear, mi voz apenas un susurro. Mis manos, arrugadas por el tiempo pero aún firmes, se apretaron en mi regazo, tratando de contener el temblor que empezaba a recorrer mi cuerpo. Camila soltó una risa hueca, un sonido que carecía de alegría, más bien un estruendo metálico que raspaba los nervios. Oh, ¿todavía te haces la inocente, Renata? ¿Después de lo que hiciste con la fundación? Todos lo saben. Arruinaste el nombre de nuestra familia. Mis ojos se abrieron de par en par. La Fundación Ortiz Herrera, mi legado, el proyecto de mi vida. Había dedicado los últimos 10 años, desde que cedí las riendas de la empresa familiar a Rodrigo, a esa obra de caridad. ¿Arruinarla? ¿De qué demonios hablaba? Eso es una mentira, exclamé, mi voz subiendo un tono, atrayendo las miradas furtivas de los pocos comensales que aún quedaban en el restaurante. Mis mejillas ardían, no solo por la vergüenza, sino por la injusticia de la acusación. Yo jamás. La fundación es intachable. Camila se levantó abruptamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de mármol, un sonido estridente que partió el aire. Su vestido de seda, que hasta hacía un momento parecía elegante, ahora se sentía como una burla. Intachable. Por favor. Los rumores están por toda la ciudad. Dicen que desviaste fondos, que usaste el dinero para tus propios caprichos. Incluso que te involucraste en tratos con gente indeseable. Su voz se elevó en un crescendo de indignación fabricada, sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con una malicia que nunca le había visto. Y hoy, en la noche de graduación de Marco, tu nieto, se supone que debemos celebrar contigo, con la abuela que avergüenza a la familia. Basta, Camila, intervino Marco, su voz temblorosa, suplicante. Por favor, es mi graduación. Rodrigo, finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos, idénticos a los míos, estaban llenos de una mezcla de vergüenza y algo más, algo que no pude descifrar. Camila, no es el momento. Claro que es el momento, Rodrigo. Es el momento de que tu madre asuma la responsabilidad de sus actos. Es el momento de que el mundo sepa que no somos como ella. Nosotros somos los Ortiz Herrera, los que construimos este imperio con honor, no con escándalos. Camila me lanzó una mirada de desprecio, como si yo fuera un insecto asqueroso que hubiera invadido su espacio. Me das asco, Renata. De verdad que sí. El golpe fue más fuerte que cualquier bofetada. Mi respiración se cortó. El aire en mis pulmones se evaporó. El mundo se inclinó. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando el suave murmullo de la vida. De repente, el opulento comedor, con sus arañas de cristal y sus paredes forradas de seda, se sintió como una jaula. Me levanté lentamente, mis piernas débiles, como si el suelo se hubiera vuelto de gelatina. Mi visión se nubló. Renata, la voz de Marco me llegó como un eco distante. No te preocupes, cariño, dije, mi voz aún era un hilo, pero mi mente ya había empezado a recalibrarse, a buscar la estrategia, el contraataque. La empresaria que había forjado el imperio Ortiz Herrera desde un pequeño taller de textiles hasta una corporación multinacional, esa mujer no se doblaba fácilmente. Hay cosas que debo aclarar. Me di la vuelta y, con la dignidad que mi padre me había inculcado desde niña,
Caminé hacia la salida. No miré atrás. El silencio que dejé a mi paso era más elocuente que cualquier grito. El sonido de mis tacones resonando en el mármol fue el único acompañamiento de mi retirada. La noche era una tinta espesa, sin estrellas, sin luna. El viento, gélido, me golpeó la cara al salir del restaurante, llevándose consigo la última chispa de calor que me quedaba. Subí a mi coche, un clásico Mercedes-Benz que había sido testigo de mis triunfos y mis penas. El cuero envejecido, el olor familiar a madera y metal, me ofrecieron un tenue consuelo. Pero la comodidad era superficial. Por dentro, un huracán de emociones me desgarraba. La Fundación Ortiz Herrera. Mi refugio. Mi propósito. La había levantado con la misma pasión con la que mi abuelo había fundado el negocio textil, un pequeño taller en un barrio obrero que mi padre, y luego yo, convertimos en un gigante. Mi vida había sido siempre trabajo, dedicación. Desde niña, mi padre, don Ricardo Ortiz, me había enseñado el valor del esfuerzo, la integridad. Renata, el nombre de la familia es nuestro activo más valioso, solía decirme, su voz grave, sus ojos firmes. Más que cualquier fábrica, más que cualquier cuenta bancaria. Cuídalo, honra a quienes lo llevaron antes que tú. Y yo lo había hecho. Cada fibra de mi ser había estado dedicada a eso. A los 18, en lugar de casarme y formar una familia como esperaban, me metí de lleno en la empresa. Recuerdo las risas ahogadas de las otras señoritas de sociedad cuando decía que prefería las máquinas de tejer a los bailes de debutantes. Los años pasaron, y el pequeño taller se expandió. Compramos fábricas, diversificamos, incursionamos en la moda de alta costura, luego en bienes raíces. Rodrigo, mi único hijo, nació en medio de todo ese torbellino. Lo amaba con cada fibra de mi ser, pero la empresa era mi extensión, mi otro hijo. Cuando le cedí la presidencia de Ortiz Herrera a Rodrigo hace 10 años, no fue por cansancio. Fue por la necesidad de explorar un nuevo propósito. La fundación, dedicada a la educación de niños de bajos recursos, era mi manera de devolverle a la sociedad lo mucho que me había dado. Había supervisado cada detalle, desde la selección de los profesores hasta la construcción de las aulas. Cada peso invertido estaba documentado, auditado. La idea de desviar fondos era tan absurda como la de volar a la luna. Entonces, ¿por qué Camila había dicho eso? ¿De dónde venían esos rumores? Mi mente, entrenada para el análisis y la estrategia, empezó a trabajar. Camila. Siempre había sido una mujer ambiciosa, con un brillo particular en los ojos cuando se hablaba de dinero y estatus. Se casó con Rodrigo justo cuando la empresa empezaba a consolidarse como una potencia internacional. Al principio, la vi como una nuera dedicada, una buena madre para Marco. Pero con los años, su ambición se hizo más evidente, su necesidad de control, más asfixiante. Siempre había una sutil competencia, un deseo de eclipsarme, de ser la señora Ortiz Herrera definitiva. Recordé una conversación hace unos meses. Camila había insistido en que la fundación invirtiera en un proyecto de construcción de viviendas de lujo para familias de bajos ingresos. Sonaba noble, pero al revisar los planos y las empresas constructoras propuestas, descubrí que una de ellas estaba vinculada a un socio de Camila con un historial dudoso. Había rechazado la propuesta de inmediato, citando irregularidades. Camila se enfureció. Estás arruinando una oportunidad de oro, Renata. Piensas como una vieja. Los tiempos han cambiado. Su voz, entonces, ya tenía un matiz de resentimiento. ¿Podría ser eso? ¿Una venganza por haber frustrado sus planes? Llegué a mi mansión, una fortaleza de piedra y cristal que había sido el hogar de la familia Ortiz por generaciones. La luz de la entrada se encendió automáticamente, revelando los cuidados jardines. Pero no había consuelo en la grandiosidad. La casa, que antes me parecía un santuario, ahora se sentía vacía, fría. Entré y el silencio me envolvió. No había nadie. Mi personal se había retirado. Me dirigí a mi estudio, un santuario forrado de libros y recuerdos. Encendí la lámpara de mi escritorio, su luz cálida revelando pilas de documentos y la pantalla de mi ordenador. Tenía que ir al fondo de esto. Lo primero, la fundación. Abrí mi portátil y accedí a los registros financieros. Todo estaba en orden, cada donación, cada gasto, cada auditoría. No había ni un solo centavo fuera de lugar.
Los informes de los últimos 10 años eran impecables. Las acusaciones de Camila eran infundadas, maliciosas. Pero los rumores. ¿De dónde venían? En el mundo de los negocios, un rumor, por infundado que sea, puede ser tan dañino como la verdad. Puede destruir reputaciones, minar la confianza, desmoronar imperios. Me senté en mi sillón de cuero, el mismo donde mi padre solía planear sus estrategias. Cerré los ojos. La imagen de Marco, su rostro de dolor, suplicando a su madre que se detuviera, me desgarró el alma. Él era mi debilidad, mi mayor tesoro. No podía permitir que esta calumnia manchara su futuro, su nombre. Mi nombre. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. La lucha había comenzado. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones y noches sin dormir. Me contacté con mi abogado de cabecera, el viejo y astuto Elías Mendoza, un hombre que había defendido a los Ortiz por más de 40 años. Su voz, grave y tranquila, me transmitió una calma que yo no sentía. Renata, esto es grave, me dijo Elías en su despacho, un lugar que olía a cuero viejo y café. Los rumores se están extendiendo como un incendio forestal. No solo en la alta sociedad, sino también en la prensa amarilla. Han publicado artículos insinuando irregularidades en la fundación, conectándote con figuras turbias del pasado. ¿Figuras turbias? ¿De qué hablan?, pregunté, mi voz teñida de indignación. Elías suspiró, ajustándose las gafas. Mencionan a un tal, el Fantasma, un ex socio de tu abuelo en los años 40 que desapareció con una fortuna. Y un incidente con un terreno en los 90, cuando Rodrigo era un niño, que supuestamente involucró un soborno para cambiar la zonificación. Mis ojos se abrieron de par en par. Eso es absurdo. El Fantasma era una leyenda familiar, un cuento de advertencia. Y el terreno fue una negociación difícil, pero totalmente legal. Todo fue transparente. Lo sé, Renata. Pero los rumores no necesitan pruebas, solo un hilo del que tirar. Y alguien está tirando de ese hilo con fuerza. Alguien con acceso a información, o al menos a historias que pueden distorsionarse para sonar creíbles. Elías me miró fijamente. Piensa, Renata. ¿Quién se beneficiaría de tu caída? ¿Quién tiene el poder para mover los hilos de esta manera? La respuesta era obvia, dolorosamente obvia. Camila. Pero sola, no tenía el alcance para esto. Necesitaba un cómplice, alguien con poder e influencia. Rodrigo, susurré, la palabra un veneno en mi boca. Elías asintió lentamente. Rodrigo está en una posición delicada. Él es el presidente de Ortiz Herrera. Si el nombre de la familia se ve empañado, la empresa sufrirá. ¿Y si tú eres la fuente del escándalo? ¿Crees que él está detrás de esto con Camila?, pregunté, la incredulidad luchando con la creciente certeza. No puedo decirlo con certeza. Pero su silencio en la cena, su falta de defensa, es, cuanto menos, preocupante. Y los rumores sobre la fundación, que deberían ser una preocupación para la empresa, no han sido desmentidos por la directiva. Mi corazón se hundió. Mi propio hijo. ¿Podría ser capaz de esto? ¿De destruir la reputación de su propia madre por ambición o por la influencia de su esposa? La siguiente semana fue un infierno. Las llamadas de los miembros del consejo de la fundación se volvieron más frecuentes, sus voces teñidas de preocupación. Algunas donaciones se paralizaron, y un par de benefactores importantes cancelaron sus compromisos. La reputación de la fundación, mi reputación, se desmoronaba. Sentía la mirada de la gente en la calle, el cuchicheo en los círculos sociales. La vergüenza, el asco que Camila había proclamado, se sentía como si fuera la verdad. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi estudio, recibí una llamada de Marco. Su voz sonaba apagada, distante. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó. «Estoy bien, cariño. Luchando, como siempre», respondí, tratando de sonar fuerte para él. «Mamá y papá están muy molestos. Dicen que no deberías haber ido a la cena. Que arruinaste mi noche». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Marco, tu madre fue la que…». «Bueno, no importa. ¿Tú crees lo que ella dice?». Hubo un silencio prolongado. Pude escuchar su respiración entrecortada. Finalmente, dijo, «No sé qué creer, abuela. Mamá dice que hay pruebas,
que los abogados de la empresa están investigando la fundación. Papá no dice nada, solo la mira a ella. Marco, yo te juro, por todo lo que es sagrado, que no he hecho nada malo. La fundación es transparente. Esto es una calumnia. Lo sé, abuela. Yo te creo. Pero ellos, están muy enojados. Y me dijeron que no te contactara por un tiempo. Un suspiro ahogado escapó de mis labios. El golpe más cruel. La separación de mi nieto. Está bien, Marco. Entiendo. Solo recuerda que te quiero mucho. Y que siempre estaré aquí para ti. Yo también te quiero, abuela. Adiós. La llamada se cortó. El teléfono se sintió pesado en mi mano. La soledad se abatió sobre mí, una manta fría y opresiva. Estaba sola en esto. Mi hijo me había dado la espalda. Mi nieto, mi luz, estaba siendo alejado de mí. No podía permitir que esto continuara. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero no con mis reglas, ni con las suyas. Con las de un tercero. Un tercero que no le temblaba el pulso. Recordé a Santiago, mi viejo colega, un periodista de investigación retirado que había trabajado para mí en varias ocasiones, desenterrando información crucial en momentos de crisis empresarial. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos veían más allá de las apariencias. Lo llamé. Santiago, necesito tu ayuda, le dije. Están intentando destruirme. A mí y a la fundación. Necesito que investigues a Camila y a Rodrigo. Todo. Sus movimientos, sus finanzas, sus contactos. Cualquier cosa que puedan haber hecho en la sombra. Santiago, con su voz ronca por años de cigarrillos y noches en vela, respondió, Renata, sabes que no hago esto ya. Me retiré para pescar. Santiago, por favor. Esto es más que un simple escándalo. Es una traición. Y mi nieto está en medio de esto. Hubo un largo silencio. Pude escuchar el suave murmullo de las olas, el sonido de su retiro junto al mar. Finalmente, dijo, dame un par de días. Veré qué puedo encontrar. Pero si hay algo, Renata, prepárate. La verdad a veces es más fea de lo que la mentira. Colgué el teléfono con una mezcla de esperanza y temor. La verdad. Estaba lista para enfrentarla, sin importar cuán fea fuera. Los días se arrastraron. Vivía en un estado de tensión constante. Elías seguía trabajando en la defensa de la fundación, pero sin una contraofensiva, estábamos a la defensiva. La prensa seguía alimentando los rumores, y mi nombre se asociaba cada vez más con la corrupción. Una tarde, recibí una llamada de Santiago. Su voz estaba más grave de lo normal. Renata, tengo algo. Y no te va a gustar. Me dirigí a su casa, una pequeña cabaña rústica junto al mar. El aire salado, el grito de las gaviotas, el olor a pescado fresco. Era un contraste brutal con el aire viciado de mi mansión. Santiago me recibió con una taza de café negro y una pila de documentos. Aquí tienes, Renata. Esto es lo que encontré. Me senté y empecé a leer. Los primeros documentos eran sobre Camila. Registros de propiedades, cuentas bancarias, transferencias de dinero. Una de las propiedades era un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, registrado a nombre de una empresa fantasma. El dinero para su compra provenía de varias fuentes, algunas de ellas vinculadas a la empresa constructora que Camila había propuesto para el proyecto de la fundación. Esta empresa constructora, empecé, mi voz un susurro. Sí, dijo Santiago, esa misma. Resulta que el socio de Camila en esa empresa no es solo un socio. Es su primo. Un primo que ha tenido problemas legales en el pasado por fraude inmobiliario. Mi sangre se heló. Entonces, ella quería desviar fondos de la fundación para beneficiar a su primo y a ella misma, a través de ese proyecto. Exacto. Y no es solo eso. Mira esto. Santiago me pasó otro documento. Era un informe de auditoría interna de Ortiz Herrera, fechado hace unos meses. En él, se detallaban varias irregularidades en la gestión de contratos de proveedores. Sobrecargos, pagos a empresas inexistentes, favores a ciertas compañías a cambio de comisiones. Y los nombres de los ejecutivos involucrados. Rodrigo, susurré, mi voz apenas audible. Sí, Rodrigo estaba al tanto de todo. Y no solo al tanto, Renata.
Él era el cerebro detrás de gran parte de estas operaciones. Usaba a Camila como fachada para algunos de los tratos más arriesgados, y ella, a cambio, recibía una buena parte del pastel. Pero, ¿por qué? Él tiene la empresa, tiene todo el dinero que pueda desear. ¿Por qué arriesgarlo todo en esto? Santiago me miró con una expresión de tristeza. Ambición, Renata. Y avaricia. Nunca es suficiente. Y también, control. Parece que Rodrigo siempre ha resentido tu sombra, tu legado. Él quería ser el único Ortiz Herrera en la cima. Y para eso, necesitaba que tú cayeras. Que la fundación, tu último gran proyecto, se desmoronara. La revelación me golpeó con la fuerza de un tsunami. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos, el hombre al que había entregado el imperio de mi familia, me había traicionado de la manera más cruel. No solo había permitido que su esposa me calumniara, sino que él mismo estaba involucrado en un esquema de corrupción, y me había usado como chivo expiatorio para desviar la atención de sus propias fechorías. Y los rumores sobre la fundación, dije, mi voz vacía. Son una cortina de humo, confirmó Santiago. Una distracción. Para que la gente se enfoque en tus supuestas irregularidades mientras ellos saquean la empresa por dentro. Y para desacreditarte, para que nadie crea lo que pudieras decir sobre ellos. Sentí un dolor agudo en el pecho, un dolor que iba más allá de lo físico. Era el dolor de la traición, de la desilusión, de la pérdida. Mi familia, mi legado, todo lo que había construido con honor y esfuerzo, estaba siendo desmantelado por aquellos a quienes más amaba. Pero en medio de ese dolor, una chispa, pequeña al principio, comenzó a encenderse. Una chispa de ira. Una ira fría y controlada, la misma ira que me había impulsado a luchar por la empresa en los momentos más difíciles. No iba a permitirlo. No iba a dejar que destruyeran mi nombre, mi fundación, y el futuro de Marco. Santiago, dije, mi voz ahora firme, sin rastro de debilidad. Necesito copias de todo esto. Y necesito que me ayudes a difundirlo. No a la prensa amarilla. A los medios serios. A los accionistas de Ortiz Herrera. A la junta directiva de la fundación. Santiago sonrió, un brillo en sus ojos que me recordó al viejo lobo de la prensa que alguna vez fue. Así se habla, Renata. Pensé que te habías ablandado con la edad. Me alegra ver que la vieja leona aún ruge. La bomba estalló una semana después. No fue un estruendo, sino una serie de revelaciones cuidadosamente orquestadas. Primero, Elías, mi abogado, presentó una demanda por difamación contra Camila, respaldada por las auditorías impecables de la fundación. Al mismo tiempo, filtré los documentos que Santiago había desenterrado a un par de periodistas de investigación de renombre, aquellos que no se vendían por un titular sensacionalista, sino que buscaban la verdad. Los primeros artículos aparecieron en periódicos económicos y revistas de negocios. No hablaban de rumores sino de irregularidades en la gestión de Ortiz Herrera, citando fuentes anónimas pero creíbles. Mencionaban la empresa constructora vinculada a Camila y las sospechosas transferencias de dinero. El efecto fue inmediato. El precio de las acciones de Ortiz Herrera comenzó a caer. Los accionistas, nerviosos, exigieron respuestas. La junta directiva, algunos de ellos viejos conocidos míos, comenzaron a hacer preguntas incómodas a Rodrigo. La reacción de Camila y Rodrigo fue predecible, negación rotunda. Camila apareció en programas de televisión, llorando y declarando su inocencia, acusándome de ser una vieja amargada que no podía aceptar que su hijo dirigiera la empresa mejor que ella. Rodrigo emitió un comunicado de prensa, calificando las acusaciones de ataques maliciosos de la competencia. Pero ya era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada. Y yo tenía más semillas. La segunda ola de información fue más devastadora. Los periodistas, siguiendo las pistas que les di, desenterraron más pruebas, correos electrónicos incriminatorios, grabaciones de llamadas, testimonios de empleados descontentos que habían sido silenciados. La escala de la corrupción de Rodrigo y Camila se hizo evidente. No eran solo unos pocos negocios dudosos, era un patrón sistemático de fraude y desfalco que había estado ocurriendo durante años. La noticia de que la propia Fundación Ortiz Herrera había sido utilizada como un señuelo para desviar la atención de los crímenes de Rodrigo y Camila fue la gota que colmó el vaso. La indignación pública fue masiva.
Los medios de comunicación, que antes me habían crucificado, ahora se volvieron contra ellos. Los titulares pasaron de la abuela corrupta a el heredero deshonesto. La junta directiva de Ortiz Herrera, bajo la presión de los accionistas y el escrutinio público, convocó una reunión de emergencia. Me invitaron. Caminé hacia la sala de juntas, el mismo lugar donde había tomado innumerables decisiones que habían forjado el destino de la empresa. Las miradas de mis antiguos colegas, antes de desprecio o lástima, eran ahora de respeto y alivio. Rodrigo y Camila estaban sentados al otro lado de la mesa, sus rostros pálidos, sus ojos hundidos. La arrogancia de Camila se había evaporado, reemplazada por una mirada de terror. Rodrigo, mi hijo, parecía haberse encogido, un hombre derrotado. La reunión fue breve y brutal. La evidencia era irrefutable. Los informes de Santiago, las auditorías, los testimonios. Rodrigo fue destituido de su cargo como presidente de Ortiz Herrera. Camila, a su vez, fue despojada de todos sus cargos honoríficos y de cualquier vínculo con la empresa. Se inició una investigación judicial, y las demandas por fraude y malversación de fondos no tardaron en llegar. Mi corazón no sintió triunfo, solo una profunda tristeza. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi hijo. O, quizás, lo había perdido mucho antes. El tiempo es un sanador, pero también un revelador. Pasaron meses. La investigación judicial siguió su curso. Rodrigo y Camila enfrentaron cargos graves. La prensa los devoró. La mansión que una vez fue su hogar fue incautada para cubrir parte de sus deudas. Perdieron todo, su fortuna, su reputación, su libertad. La Fundación Ortiz Herrera, por otro lado, no solo se recuperó, sino que floreció. Las revelaciones de la verdad, la vindicación de mi nombre, atrajeron a nuevos benefactores. La gente, indignada por la injusticia, quiso apoyar una causa noble y transparente. La fundación creció, abriendo nuevas escuelas, expandiendo sus programas. Ortiz Herrera, la empresa, también se recuperó. La junta directiva me pidió que regresara temporalmente para estabilizar la situación, para guiarla de nuevo. Acepté, no por poder, sino por lealtad a mi legado y a los miles de empleados que dependían de la empresa. Trabajé incansablemente, limpiando la casa, restaurando la confianza. Era una sensación agridulce. El imperio que yo había construido, que mi hijo había intentado destruir, volvía a mis manos. Pero la verdadera victoria, la que anhelaba mi corazón, aún no llegaba. Marco. Un día, mientras trabajaba en mi estudio, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Abuela. La voz de Marco, más madura, más segura, me llegó al alma. Marco. Cariño. ¿Estás bien? Mi voz se quebró. Sí, abuela. Estoy bien. Estoy en la universidad, estudiando negocios. Ya sabes, siguiendo tus pasos. Su risa, un sonido que no había escuchado en tanto tiempo, llenó la habitación. Era una risa genuina, libre de la sombra de sus padres. Quería decirte, bueno, que lo siento. Por todo. Por no haberte creído al principio. Por no haberte defendido. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No tienes que disculparte, cariño. Entiendo. Eras un niño en medio de una tormenta. No. Debería haber sabido. Debería haber confiado en ti. Siempre has sido la persona más íntegra que conozco. Mamá y papá, ellos están pagando por sus errores. Y yo estoy tratando de ser una mejor persona. De ser como tú. Marco, mi voz se ahogó en un sollozo. Abuela, quiero verte. Quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes todo lo que sabes. Quiero restaurar el honor del nombre Ortiz Herrera, el verdadero honor, el que tú y el bisabuelo construyeron. Una oleada de emoción me invadió. Era la redención, el verdadero triunfo. La justicia poética no era solo que Rodrigo y Camila pagaran por sus crímenes, sino que la verdad prevaleciera, que el legado de honor fuera restaurado, y que la próxima generación, mi nieto, abrazara esos valores. Ven, cariño, le dije, mi voz aún temblorosa, pero llena de una alegría inmensa. Ven a casa. Te espero con los brazos abiertos. Colgué el teléfono. Miré por la ventana de mi estudio. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un nuevo amanecer,
no solo para mí, sino para el legado de los Ortiz Herrera. La vergüenza se había ido. El asco se había disipado. Solo quedaba la fortaleza, la verdad y el amor incondicional. Había perdido una familia, pero había recuperado mi nombre, mi propósito y, lo más importante, el corazón de mi nieto. Y eso, para mí, era la victoria más dulce. El rastro de la traición familiar se desvanece con la luz de la verdad, revelando que el verdadero poder reside en la integridad y el amor incondicional, dejando al descubierto que la dignidad, una vez recuperada, es una corona que nadie puede arrebatar.